Muchas gracias por estar nuevamente en la sintonía del programa Actualidad. En el último programa estuvimos tocando temas de mucho interés y hoy va a ser algo interesante lo que vamos a enfocar, algo que es muy usual en medio de las familias guatemaltecas. Por lo cual siempre le damos la bienvenida a nuestro querido hermano Gustavo Ramírez. Le recordamos que la profesión de nuestro hermano a los pies del Señor es una bendición, porque él es un administrador de empresas y toda la experiencia acumulada la estamos enfocando conforme a la palabra para que el consejo oportuno llegue para bendecir sus vidas. Bienvenido, hermano Gustavo. Gracias, pastor. Gracias. Bien, hoy vamos a hablar, pastor, sobre, como usted decía, un tema que es muy importante para todas las familias. Porque el tema se llama ¿cómo eliminar las discusiones por el dinero? Y había que preguntar, bueno, ¿quién no ha discutido con su esposa o con su esposo por problemas de dinero? Hay dentro de las estadísticas que se manejan, dicen que el 90% de los divorcios se cita como el aspecto financiero como uno de los problemas más importantes, que es el inicio del desarrollo de todo un conflicto de divorcio. Y alguien en broma dijo, cuando uno se casa le dicen, bueno, hasta que la muerte nos separe. Pero alguien en broma dijo, bueno, hasta que el dinero nos separe. Porque obviamente el tema del dinero y la manera en que lo platicamos como esposos, obviamente es un determinante de grandes conflictos. Claro. Eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, porque uno de los mitos o de las creencias falsas que se tienen en el matrimonio es, mi esposa y yo no hablamos de dinero porque terminamos discutiendo. Mire, el tema de dinero yo y mi esposa ni siquiera lo tocamos, porque sabemos que es inicio de conflicto. Muchos creemos eso y vemos el tema del dinero como algo que literalmente nunca se habla. Y por la idiosincrasia de nosotros los guatemaltecos es de que se cree que el hombre es el que debe tener el control del dinero totalmente y pierde una gran oportunidad de ser partícipe a la esposa para poder administrar juntos las finanzas de un matrimonio. Y lo hemos comentado en otros programas, ¿no, pastor? Cuando decíamos, bueno, hay parejas de esposos que dicen, yo tengo mi dinero, tú tienes tu dinero y mira, yo te presté, y llegan al extremo de prestarse dinero entre ellos. Y decíamos, uno de los secretos más guardados en una familia a veces es cuánto gana el esposo, porque las esposas no saben ni siquiera cuánto ganan. Y estamos hablando de que este es bajo el principio bíblico del matrimonio, donde dice que ya no somos más dos, sino que una sola carne. Pues también en el tema de finanzas deberíamos de ser una sola carne. Eso significa que lo que gana el esposo y lo que gana la esposa pues se suma y luego se divide para todos los gastos de la Exactamente, con las mismas responsabilidades. Así y con los mismos derechos también, ¿verdad? Y obviamente decíamos, bueno, muchas personas dicen, mire, mi esposa y yo no podemos hablar de dinero, pero eso, decimos, es un mito, es una mentira que muchas personas se creen y lo dicen en su familia, pero la verdad es que no vamos a tener una relación sólida hasta que no logremos una comunicación y estemos de acuerdo en cómo manejemos el dinero. Totalmente de acuerdo. Realmente lo que vamos a enfocar en este momento es algo vital para poder sanar las finanzas de los matrimonios. Así es, y hay que recurrir, pastor, a la palabra en Eclesiastés 3:7, donde dice que todo tiene un tiempo. Y esta palabra dice tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Eso significa que debemos de tener un tiempo para hablar, pero como el tema es sobre finanzas, un tiempo para hablar del manejo de nuestras finanzas. No hay que rehuirle. También yo quiero agregar una cita bíblica que siempre me hace a mí reflexionar sobre lo importante de poder creer que el cristianismo no es una religión, sino es un estilo de vida. La palabra dice en 1 de Pedro capítulo 1 verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Si nos damos cuenta acá dice que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Y realmente influencias, costumbres que me recuerdo que los consejos de los amigos cuando uno se iba a casar, mira, recordate que a la mujer no todo el dinero
y no todo el amor. Esa es una vana manera de vivir. Realmente, tal vez no me lo dijo mi padre, pero me lo dijeron mis amigos que eran influenciados por sus padres, ¿verdad? Entonces, realmente la palabra del Señor nos deja muchas verdades que nos cambian esa vana manera de vivir. Así es. Y la vana manera de vivir y de manejar las finanzas y de manejar el dinero. ¿Por qué? Porque nuestros papás lo manejaban de una manera en donde nuestras mamás seguramente, como quizás estemos haciendo nosotros hoy, no sabían cuánto ganaba el papá y el papá simplemente se limitaba a dar un gasto. Y para muchos hombres, entre menos damos, mejor. Y entonces ahí está la esposa haciendo magia para tratar de que eso abunde. Y eso es lo que genera los problemas en el matrimonio, porque obviamente son temas que no se platican. Cuando uno va a Proverbios, en Proverbios 14:23 hay una palabra preciosa que dice: en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce a la pobreza. Y entonces el vano hablar es sobre cuando nosotros hablamos vanidades sobre el manejo del dinero o simplemente ni siquiera lo hablamos. Y entonces ese no hablar tiende a llevarnos a una pobreza en el manejo del dinero en el día a día, en cómo nos lo gastamos. Entonces, la verdad es que los dos esposos tienen que estar involucrados en ese tema. Y ese es un tema que cuando uno lo enfoca hacia el esposo, hacia la esposa, uno se va a dar cuenta que hay esposos o esposas que son muy detallistas en cómo manejan. Hay esposas que son muy cautelosas, que son muy ahorradoras, pero hay esposas que son todo lo contrario. Hay esposos que son muy hábiles o tienen mucha sabiduría para manejar el dinero, pero hay esposos que son muy malgastadores. O hay esposas que dicen: no, es que mi esposo realmente es un gastón. Él no cuida, el centavo que le llega a la bolsa, que el dinero se revuelve agua. Impulsivos. Entonces, dentro de esto vamos a encontrar matrimonios que no tienen y no quieren y no les interesa para nada manejar un presupuesto. Decir: miren, hagan un cálculo o apúntenlo en un papel. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito o no tenemos la costumbre de hacer eso. Y esto nos lleva inevitablemente en este programa y en muchos, en los programas que logremos hacer en el futuro o los que hemos hecho, a manejar el tema del presupuesto. Este es un tema difícil para muchos porque muchos tienen argumentos para decir: no debemos o no tenemos por qué manejar un presupuesto. Y dice: ¿por qué tenemos que manejar un presupuesto? Bueno, para muchos el primer paso vital para tomar decisiones es que tenemos que manejar un presupuesto. Eso es algo de lo que tenemos que platicar como pareja. ¿Por qué? Porque tenemos que definir cómo vamos a pagar el alquiler de la casa, si debemos o no debemos de tener carro, si tenemos que comprar un electrodoméstico, una lavadora, una refrigeradora. Todo está ligado a la cantidad de dinero y a hacer un presupuesto. Correcto. Realmente el presupuesto no solamente, ¿verdad? Sino que el punto principal es reordenar las finanzas, cuánto recibimos y cuánto podemos gastar. Es la clave del presupuesto. Así es, ¿verdad? así es. Y de hecho en muchas parejas que lo primero que empiezan, y quizás en la mente de que nos estén escuchando y nos estén viendo, pueden empezar a salir excusas, decir: pero presupuesto. Y muchos tenemos excusas para decir: es que yo no tengo que manejar un presupuesto porque simplemente yo no tengo dinero, si el dinero apenas nos alcanza. Entonces decimos: no debemos de manejar un presupuesto. Pero claro, cuanto menos tengamos dinero, más debemos de controlar nuestros gastos, porque nuestros recursos son más escasos. Para un millonario, para un artista de cine, pues perder $1 millón puede ser perder un pelo de gato o algo que no le va a significar. Pero seguramente para muchos de nosotros perder 100 quetzales o perder 1000 quetzales es un número que va a afectar. Bien significativo. Es muy significativo y va a afectar nuestro día a día. Fíjese que quiero compartir con los televidentes. No habla precisamente de un presupuesto la palabra del Señor, pero nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 38: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esa es ahí sabiduría de Dios ahí para enfocarnos en el ordenamiento. Tenemos que calcular los gastos, claro, para ver si terminamos el proyecto y no nos vamos a quedar endeudados. Así es, y esto me lleva, pastor, a una de las excusas muy comunes, incluso de hermanos que dentro de la iglesia se vuelven muy bíblicos. Muy espirituales, ¿verdad? Mira, hermano, pero ¿por qué yo tengo que estar pensando en un presupuesto si la Biblia dice que cada día trae su propio afán? Que no debemos de afanarnos por el día de mañana. Y claro,
La palabra dice que no nos debemos de afanar, pero hay una gran diferencia entre lo que es afanarnos y lo que es planificar el día de mañana. Claro. Porque cuando nosotros hablamos de afanarnos, estamos hablando de estar ansiosos, preocupados, desesperados por el día de mañana. Pero cuando nosotros hablamos de hacer un presupuesto y planificar qué vamos a gastar durante el mes, estamos hablando de hacer un plan con nuestra esposa para saber cómo vamos a distribuir el dinero. Y yo le interrumpí hace un momentito cuando usted dijo bíblico, le dije un poco de más, exageramos la espiritualidad. Porque la palabra del Señor nos enseña que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. En mi función pastoral he tenido que ver casos, dice, es que yo tengo la fe que voy a recibir la provisión. Y ahí nos ponen contra la espada y la pared. Yo no dudo que Dios es proveedor. Él se revela a nosotros como Jehová Jireh, el Dios proveedor. Pero realmente a veces muchos hermanos han caído a veces en la trampa de decir, es que yo tengo la confianza que Dios me va a dar la provisión. Es una verdad. Pero ¿en qué momento estamos siendo presas de un engaño de nuestras emociones o de nuestros deseos muy carnales? Porque la palabra dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para tus deleites. Entonces es un equilibrio. Hay algo que repite uno de nuestros queridos hermanos acá en la iglesia, que dice que él fue enseñado a decir que hay que tener la cabeza en el cielo pero los pies puestos en la tierra, ¿verdad? Otra de las excusas, pastor, que muchas personas dicen cuando uno habla de hacer un presupuesto es que no estamos acostumbrados a tener un presupuesto en la familia, o sea, nunca lo hemos hecho, no nos interesa, y simplemente dicen es que nosotros no manejamos un presupuesto. Pero el solo hecho de estar vivos, de tener ropa, de comer, ya lo hace manejar un presupuesto. De hecho, todos manejamos un presupuesto. La diferencia es que no lo tenemos escrito. Pero usted todos los días está pensando, hoy voy a comprar, hoy voy a hacer esto, hoy voy a ir a comprar el pollo. O sea, eso es un presupuesto. Pero pasa que muchos creen que la palabra presupuesto implica hacer un documento extenso. Y no, es algo muy, muy simple que necesitamos hacer. Así que si nosotros estamos casados y discutimos por nuestras finanzas, es que tenemos un problema. Y eso significa que si tenemos un problema en el manejo de finanzas, tenemos una oportunidad para mejorar nuestra relación. Y de eso trata el tema de hoy, de mejorar nuestra comunicación en la pareja, en el tema del dinero. Y eso nos hace llegar a un punto en donde estamos en desacuerdo y en donde tenemos que buscar hacer un acuerdo. Pero no un acuerdo a la fuerza, que es lo que normalmente pasa en la relación de pareja. Cuando el esposo o la esposa quieren imponer sus criterios, sino llegar a un acuerdo mutuo, un acuerdo en el que los dos, a través de platicarlo y poner nuestra voz y poner nuestro voto, lleguemos a un entendimiento en un punto de vista de cada uno de los esposos. Fíjese que esto es bien importante, hermano Gustavo, que todos nuestros amables televidentes, hermanos en Cristo, y también tenemos mucha audiencia no cristiana. El Señor en su sabiduría le dijo a sus discípulos, la gloria que el Padre me dio se la doy a ustedes para que sean uno como yo soy uno con el Padre. Habla de una unidad. Y algo importante para las finanzas es alcanzar esa unidad, definitivamente, ¿verdad? Es romper los paradigmas de enfrentar la realidad y no rehuir. Hay problemas de comunicación y cuando se habla de finanzas, cada quien quiere tomar su camino. Y hay algo que también les comparto. Cuando aprendemos a conocer la voluntad de Dios, ya no está la voluntad de Juan ni de María, está la voluntad de Dios rigiendo la vida de un matrimonio en el orden del Señor. Y definitivamente si logramos ponernos de acuerdo como pareja en el manejo de la chequera, en el manejo de dinero, estoy seguro que la única discusión que van a tener es en quién va a manejar el control de la televisión. Esa sería su discusión. Así que la realidad es que muchas personas están batallando y batallan día a día en el manejo del dinero, especialmente los casados que no están de acuerdo, porque muchos creen que esto literalmente es un tema imposible, hasta el punto que muchos ni siquiera lo llegan a tocar. Es decir, ya vamos a hablar de dinero, mejor ni hablemos. O un hermano que una vez en una iglesia donde iba a dar una conferencia me dice, mire, si vamos a hablar de dinero, mejor ni toquemos el tema, porque eso nos vamos a meter, como dicen, al callejón donde hay golpes y hay de todo. Realmente muchas personas tienen un paradigma muy grande respecto a que el tema del dinero no se debe de tratar.
claro, si usted en su matrimonio tiene problemas de dinero, no va a ir a buscar al vecino a ver qué le dice el vecino para arreglar su problema. No es el deber del vecino arreglarle los problemas del dinero, ni del tío, ni de la mamá, ni del papá, como tampoco es obligación de, digamos, del pastor de la iglesia o del gobierno, decirle al gobierno, mire, arrégleme mis problemas de dinero. No, la solución de los problemas de dinero, la responsabilidad es de la pareja, es del esposo, es de la esposa, no es solo del esposo, es de los dos, porque recuerden que ya no son más dos, sino que una sola carne. Entonces el paso más grande para arreglar y solucionar los problemas del dinero es sentarse con su esposo, es sentarse con su esposa, es enfrentar la situación, es primero entender que hay una realidad en un problema que debe de ser tratado y admitir que hay cosas que se tienen que cambiar. Esto es vital, ¿no? Primero aceptar que tenemos un problema y que tenemos que cambiar, admitir que los debemos de cambiar. Esto nos habla de valor. Tener el valor de enfrentar una realidad. Así es. Y obviamente para ello nosotros tenemos que saber y entender la importancia del hablar. Ya veíamos en Eclesiastés que dice que hay un tiempo de callar y un tiempo de hablar. Y a veces cuando nosotros hemos dado alguna conferencia sobre matrimonio, decimos, usted tiene que entender de que usted como esposo debe de dar un tiempo para hablarle para que su esposa hable y usted tomar un tiempo. Y hay algunos consejeros matrimoniales que dicen, si usted no se puede poner de acuerdo en eso, porque a veces está hablando el esposo e interrumpe la esposa, o está hablando la esposa e interrumpe el esposo, y entonces no se habla, entonces se discute y se compite por ver quién habla más o quién interfiere más. Entonces, bueno, póngase de acuerdo con su esposa y diga, bueno, hablemos 5 minutos, te voy a dar 5 minutos para que hables y luego me das 5. Y en esos 5 minutos yo tengo que estar callado. Entonces, contando con el reloj, tus 5 minutos para que hables y digas todo, y después empiezo yo y tratar de evitar el interferir. Y aquí viene la importancia del saber hablar para saber el buen uso de la lengua que Dios nos dio. Y yo estaba leyendo sobre el buen uso de la lengua, y la Biblia habla mucho y compara la lengua, y había que como tomar un programa para hablar de esto, ¿va, pastor? Pero la Biblia habla mucho. Por ejemplo, en Santiago se habla que la lengua es un fuego, que es un fuego ardiente, que es un mundo de iniquidad, que es una bestia que debe ser domada, que es una fuente de agua dulce o amarga, que es un árbol que produce fruto bueno o malo. Nuestra lengua produce fruto bueno o malo, que es un mal rebelde, que es un veneno mortal, que es una navaja afilada, una serpiente venenosa, una espada afilada o un hoyo profundo. Así que en el hablar como pareja debemos de tener mucho cuidado en cómo hagamos uso de nuestra lengua. Pues hay otra parte que dice en la palabra que nosotros debemos de hablar con las palabras llenas de gracia y sazonadas con sal. Esta está en la epístola de los Colosenses. Dios nos describe en su sabiduría lo que puede ser la lengua, pero también nos enseña que nuestra palabra sea llena de gracia y sazonada con sal. Así es, como dice el proverbio, que nuestras palabras deben de ser medicina. No deben de ser como golpes de espada. Obviamente cuando uno piensa en una discusión o en una comunicación entre esposos sobre temas de dinero, hay que preguntarse si nuestras palabras al momento que hablamos son como medicina o son como golpes de espada cuando estamos platicando. Bueno, el programa de hoy lo que trata es de que cada uno de nosotros aprenda a comunicarse como pareja. Y para hacer eso, obviamente necesitamos tiempo. Y empezamos hablando de tiempo en Eclesiastés cuando decíamos tiempo de hablar. Y eso requiere tomarse tiempo. Uno de los principales problemas de las parejas es que no tienen el tiempo para poder platicar. O dicen, sí, es que en la mañana, que el trabajo, que regreso, que los niños. Bueno, el consejo que le podemos dar hoy es que después de acostar a sus niños, usted apague la televisión, siéntese con su esposa, con su esposo para tener una plática sobre el manejo del dinero. Y literalmente deberían de poner sobre la mesa todos sus problemas de dinero. Ojalá pudieran agarrar una hoja y empezar a escribir, este es el problema 1, este es el problema 2, y empezar a hablar de los problemas de comunicación. Sí, es que cuando tú gastas y a mí me enoja, o sea, empezar a exponer los problemas que están teniendo, los problemas de la desconfianza que se tiene en el manejo del dinero, porque no sabemos a veces en qué se lo gasta la esposa o en qué se lo gasta el esposo. Pero antes de empezar a poner todo sobre la mesa, obviamente deberíamos de orar. Correcto.
Yo sé que muchas personas seguramente no tienen el hábito o quizás nunca lo han hecho. Pero una de las cosas que nosotros empezamos a hacer con mi esposa, y es una experiencia personal, es poder decirle a Dios y decir: Señor, aquí está el dinero que nos has dado. Danos sabiduría para administrarlo. Que no es nuestro. Que no es nuestro. Y para poderlo ordenar y organizar de la manera en que tú quieres que nos lo gastemos. Y mire, pastor, esto es algo, pasa por un momento en algo sobrenatural cuando Dios bendice ese momento de oración y entonces uno empieza a platicar y a ordenar literalmente todo el desorden y se empieza a dar cuenta de la manera en que antes manejaba el dinero. Creo que esta puede ser la parte quizás más fácil, porque la más difícil va a ser que usted apague la televisión y decida platicar. Esa es la parte que a las parejas les puede costar un poquito más. Fíjese que, escuchando lo que usted estaba hablando, aquí estamos tocando el perfil de un matrimonio en donde tiene tal vez voz todavía la esposa, pero hay casos en donde la esposa no tiene voz. Y entonces no sé cuál sea su caso, pero sí me llama poderosamente la atención que un alto porcentaje de hogares cristianos, la esposa no tiene voz en el tema de las finanzas. ¿Por qué? Porque no trabaja, porque usted decía hace un momento, el secreto mejor guardado es cuánto gana el esposo. Y como yo soy el que trabajo, soy el que gano, no tengo por qué dar cuentas. Yo creo que este es un momento de reflexión. Si eso es su caso, es el tiempo que usted pueda contar con su esposa para dar de esos detalles. El pastor, hablábamos del poder tener la comunicación, y como bien usted decía, muchas veces la esposa es marginada de esto, pero una de las partes importantes dentro de una comunicación es el hecho de que nos abramos nuestro corazón, porque el abrir nuestro corazón implica que nos volvamos sinceros el uno con el otro, y eso implica obviamente el darle el valor al esposo y el darle el valor a la esposa, y repetir lo que la Biblia dice: ya no somos más dos, sino que una sola carne. Y cuando Dios creó a Adán y a Eva, hay una parte en la Biblia que dice: y los bendijo Dios. Y los bendijo a Dios a los dos, no dice y bendijo Dios al hombre más que a la mujer. Exactamente. La bendición de Dios desde la creación es igual para los dos. Y algo importante es la bendición para los hijos. Porque de esa actitud los hijos son beneficiados. Por supuesto, claro. Decíamos al principio, el 90% de los divorcios tienen que ver con el mal manejo del dinero. Entonces, si hacemos un buen manejo del dinero, ese 90% de divorcios no va a existir y vamos a tener familias más felices y consecuentemente hijos mejor formados. Con un buen ejemplo de padres que están administrando muy bien su dinero. Obviamente esto suena como un sueño, como un ideal que se algo utópico. Lo que sí le podemos asegurar a quien nos escuche, a quien nos ve, es de que esto, poniéndolo delante de Jesús, es posible hacerlo. Amén. Y conocemos muchas parejas que delante de Dios hacen un buen manejo de su dinero. Así que si usted tiene problemas, si usted tiene discusiones por el dinero, bueno, las buenas noticias es que no es cosa imposible manejar un presupuesto. Mucha gente le da mala reputación al presupuesto desde el concepto de decir la palabra presupuesto, pero es algo muy sencillo, como decíamos al principio. Es simplemente decirle a su dinero qué debe hacer, en lugar de que usted le esté preguntando ¿y a dónde se nos fue el dinero? Esa es la diferencia entre el tener un presupuesto o no tenerlo, y el hacerlo implica simplemente el día que usted apague la televisión, se siente en una mesa con su pareja, agarrar un papel y un lápiz y empezar a apuntar. ¿Qué es lo que tenemos que apuntar? Pues muy simple, es muy primero apuntar cuánto ganan los dos, si trabaja la esposa. Sabiendo cuánto ganamos, pues obviamente vamos a empezar a decir cuánto pagamos de alquiler, cuánto es del préstamo de la casa, si estamos pagando la casa, que la luz, que el agua, que los gastos de la comida, que la ropa. Bueno, hacer una lista. Nosotros en otros programas hicimos un programa para enseñar a hacer un presupuesto, pero si alguien necesita ayuda, pues ahí, y tiene computadora, pues le podemos dar un formato impreso, le podemos dar un archivo en Excel donde usted va a poder ver a detalle todo lo que implica hacer un presupuesto. Anímense. Claro.
al final a usted lo que le interesa saber es cuánto dinero entra y cuánto dinero sale y cómo sale de sus manos ese dinero. Y sabiendo eso, usted va a poder hacer los ajustes para que no se gaste más de lo que se está ganando. Eso es básicamente. Obviamente eso implica, y lo más, digamos, esto es lo más sencillo, porque esto no es complicado. Lo más difícil para usted es apagar la televisión y ponerse de acuerdo con su pareja, decir, sentémonos y platiquemos del tema. Y lo demás, Dios se va a encargar de hacerlo, sobre todo si usted lo pone delante de Dios. En el orden del Señor. Así es, esto lo va a llevar a tener obviamente un control del dinero y a saber manejar los problemas y las discusiones que el dinero genera. Eso nos va a llevar a tener una mejor comunicación como pareja, a tener confianza en cómo se gasta el dinero mi esposo, se gasta el dinero mi esposa, a tener sobre todo esa paz, que aunque no tengamos todos los recursos del mundo, pero vamos a tener paz respecto a la cantidad que tenemos y a cómo nos estamos gastando ese dinero. Y una parte muy importante que viene después de la paz, que es tener la alegría y de tener un matrimonio feliz, cuando evitamos y quitamos de nuestras discusiones el tema del dinero. Creo que eso es lo más valioso que puede obtener. Yo creo que no tiene precio el encontrar la paz y el gozo en el orden de Dios, no teniendo problemas económicos. Y recordar que si quiere aprender a manejar su dinero, pues nosotros le podemos ayudar. Hay una dirección a la cual nos puede escribir, un número de teléfono que nos puede llamar, y obviamente con toda la humildad poder decirle que de lo que de Dios hemos recibido, pues podemos ayudarle. Gracias. Y guiarle para que usted pueda hacer un mejor uso de su dinero. Recuerde que en nuestras conversaciones sobre el manejo de nuestro dinero con nuestra esposa, con nuestro esposo, debemos de cuidar y amar la vida que el Señor nos ha dado y ver días buenos. Como dice 1 de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Y aquí hay que preguntar, ¿quién quiere amar la vida y ver días buenos en su familia? Días buenos con dinero, no con todo el dinero del mundo quizás, pero con el dinero que Dios pone en sus manos, administrado con la paz de Dios y alcanzando para vivir con paz. Y entonces dice 1 Pedro 3:10, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esta palabra engaño en el tema de dinero, en el tema con los esposos o en el tema con las esposas, es no decir mentiras sobre lo que estamos gastando o lo que estamos haciendo con el dinero que entra. Y eso es parte fundamental en la conversación que vayan a tener cuando tengan el manejo de dinero puesto sobre la mesa. Cuando hablamos de engaño, hablamos de mentira. Y la palabra del Señor nos dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, es el padre de mentira. Como hijo de Dios no debe haber mentira y engaño en el matrimonio. Obviamente hablamos de tener confianza, sinceridad. Hay muchos aspectos, ¿verdad, pastor? Que como pareja se deben de cultivar. Pero sabemos que si ponemos el tema del dinero delante de Dios y lo empezamos a tratar, pues Dios nos va a ir dando sabiduría. Y la palabra dice, claro, usted está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y la Biblia dice, y prontamente Él se la dará. Él se la dará. Así que hay que acercarse a Dios, hay que pedirle a Jesús que nos llene de su paz y de su bendición para poder entrar a este tema. Y recuerde, lo más difícil va a ser apagar la televisión y sentarse. El resto, puesto delante de Dios, es muy, muy fácil hacerlo. Exactamente. Que no hay que tenerle miedo. Y para terminar, pastor, y terminando el programa, quisiera compartir un versículo y dejarle un versículo en su corazón que está en Proverbios 6:6, donde dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Es increíble cómo nosotros de una hormiga podemos adquirir sabiduría, aunque muchas personas pueden ver las hormiguitas pasando y no ponerles atención, pero la Biblia nos llama a ver las hormigas y adquirir sabiduría de ellas. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Y qué me puede enseñar una hormiga? En Proverbios 6:7 dice que las hormigas no tienen quien las mande, ni quien las vigile, ni quien las gobierne. En el versículo 8 dice, con todo en el verano almacenan provisiones y durante la cosecha recogen sus alimentos.
¿En dónde está la sabiduría que debemos de adquirir de las hormigas? En que ellas almacenan sus provisiones, en que ellas durante la cosecha recogen sus alimentos. Y lo interesante de esto es recoger alimentos para la época, o sea, la temporada que viene, que no va a haber provisión. alimento, pero en ningún momento el proverbio habla de acumular o de acaparar con el afán desmesurado en el que muchas personas caen. Exactamente. Cuando caemos en los lazos de la tentación de la riqueza y de enriquecernos como una vanidad. Hace unos días estaba meditando en la palabra y el Señor me regaló un pensamiento. Ahorra en el tiempo de la juventud para que cuando seas viejo no seas carga para ninguno. Así es. Que es muy sabio y comparado con lo que el versículo de Proverbios... Ahorita me lo recordó el Señor y es importante. No hay ahorros en las familias muchas veces. Eso es importante, que tenemos que ahorrar. Hermano Gustavo, ha sido un tema bien interesante, una exhortación a todos nuestros amables televidentes. Es tiempo de enfrentar una realidad. Hablen de sus finanzas. Pongan atención a este punto de la conversación de sus finanzas para tomar decisiones inmediatas. Todavía están a tiempo de encontrar una solución y una respuesta a esta problemática. Sabemos que Dios nos dará la sabiduría y el respaldo. Recuerden, nosotros no hablamos por cuenta de nosotros mismos, sino hablamos lo que la palabra del Señor nos enseña. Este ha sido su programa Actualidad. Le dejo el tiempo al hermano Gustavo para que se despida de nuestra amable teleaudiencia. Gracias, pastor. Quizás terminar diciendo la frase con la que empezamos. Cuando nos casamos nos dicen hasta que la muerte los separe. Y yo deseo en todo mi corazón que sea así y no hasta que el dinero los separe. Ha sido una bendición compartir este programa de actualidad. Los esperamos el próximo programa, en donde seguiremos compartiendo de la sabiduría de Dios para sanar estas finanzas. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.